Muy bien, muchachos, gracias de nueva cuenta por conectarse. Vamos a continuar con el tema que estamos revisando. Vamos a hacer un ejercicio precisamente de todos estos conceptos, un ejercicio donde pongamos en práctica todos estos conceptos que acabamos de definir. De algunos de ellos ya nos hablaron, de otros nos hablaron un poquito más adelante en sus exposiciones, pero bueno, de una vez vamos introduciendo la parte matemática. Ya hablamos de la conductancia, decíamos que es el inverso o el recíproco de la conductividad, perdón, de la conductividad, que es el recíproco de la resistividad. Ya vimos las unidades que tiene, muchachos, y hablábamos de la conductancia en este momento. Nos quedamos en este punto en que íbamos a determinar, de hecho ya determinamos que la conductancia es el inverso o el recíproco de la resistencia y que sus unidades son 1 sobre ohm, ohms a la menos 1. ¿Cómo más se llama esto? Ohms a la menos 1, ¿qué son? Siemens. Sí Siemens. se dice así, ¿no, profe? Así es, Siemens. Siemens, entonces esas son las unidades de la conductancia. Vamos a ver, van a quedar por ahí unos ejercicios que ustedes van a tener que relacionar estos conceptos, pero bueno, vamos a verlos aplicados en otro ejercicio similar a este para practicarlos. Muchachos, antes de pasar a la siguiente lámina donde haremos el ejercicio, ¿alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Tenemos aquí 5 conceptos: corriente, densidad de corriente, 4, no, son 5, sí, 2, 3, 4, 5. Resistividad, conductividad y conductancia. Y desde luego la forma de determinar la resistencia eléctrica. Son 6 en total. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Eso como un no. Vamos entonces, muchachos, a hacer un ejercicio. Ustedes son de telecomunicaciones, ¿no? Sí habíamos visto que estos elementos que están aquí en las imágenes, ustedes sí los conocen, ¿verdad? Muchachos. Sí. Okay. Son resistores, resistencias. Entonces vamos a aplicar, muchachos, todo lo que los conceptos que vimos antes en la lámina anterior. En este caso vamos a suponer que tenemos, tenemos un material conductor que tiene una cierta longitud. Vamos a suponerla, por ejemplo, en 20 metros. La longitud de este conductor fuera de 20 metros, que la sección transversal de este conductor, si nosotros lo cortáramos, lo seccionáramos, veríamos aparecer una sección transversal de 10 centímetros cuadrados, que es el espacio, el área por la que pueden atravesar estos electrones que están aquí nombrados. Pero bueno, por principio de cuentas, los electrones no se pueden mover, no pueden atravesar esta área si no hay algo que los impulse. ¿Qué necesitamos hacer para que los electrones se muevan a través de este conductor? ¿Alguien me puede decir, ¿La muchachos? corriente? ¿Mande? ¿La corriente? Ajá, sí van a formar una corriente, pero para que se forme la corriente, ¿qué necesitamos hacer? Así como está ahora una corriente, ¿qué necesitamos hacer para que se genere una corriente eléctrica? Generar un voltaje. Generar un voltaje, aplicar un voltaje, una diferencia de potencial. Entonces, por principio de cuentas, tenemos que formar un circuito. De alguna manera tenemos que conectar esto a la fuente de voltaje, que es la que nos va a proporcionar precisamente la fuerza o la diferencia de potencial necesaria para que estos electrones empiecen a mover y efectivamente circulen. Si no hacemos eso, pues nunca va a haber eh, un movimiento de electrones como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un voltaje, una diferencia de potencial. Eso hace que los electrones se empiecen a mover, empiezan a movilizar a través del conductor y desde luego a través del material. Y entonces, bueno, ya ahora sí, estamos en condiciones de que por aquí pasan toda esta cantidad de electrones, muchachos, este número que está aquí puesto. Y entonces nos interesa determinar, pues ya sabemos que cuando aplicamos esta diferencia de potencial, pues se genera una corriente eléctrica aquí. Y sabemos
esa corriente, la intensidad de corriente eléctrica, pues depende de ciertos factores. Y aquí me dice la cantidad de electrones que están pasando por este conductor. Y aquí tengo un valor de tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos esta intensidad de corriente eléctrica, muchachos? Recuérdenme que sube la corriente. A la carga sobre el tiempo. La carga sobre el tiempo, muy bien. La carga sobre el tiempo, pero la carga debe estar expresada en unidades de carga. ¿Cuáles son las unidades de la carga? Coulombs. ¿Coulombs? Y aquí no tengo coulombs, aquí lo que tengo son electrones, son la cantidad de electrones, como bien nos decían en los ejemplos los compañeros. Y nos dieron ahí ejemplos de que pasaban de valor de carga a cantidad de electrones y al revés de electrones a cantidad de carga. Entonces tenemos en el mismo caso. Ahora tenemos 62.5 por 10 a la 18 electrones, muchachos. Y lo tenemos que convertir a coulombs. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos para convertir esto a coulombs? Electrones. ¿Alguien se acuerda cuánto vale un coulomb? Eso sería dividirlo entre 60. Por 10 a la 18. ¿Cuánto fue Perdón, Luciana, escuchamos. 6.25 por 10 a la 18. 6.25 por 10 a la 18. Un coulomb, 6.25 por 10 a la 18 electrones. Bien, por ahí nos decían 6.25 trillones de electrones. Entonces, para hacer esto limpiamente, pues tenemos que hacer una conversión de unidades y eso lo hacemos pues, multiplicando por este factor. Como aquí tenemos electrones y queremos coulombs, tenemos que multiplicar por un factor tal que en el numerador tengamos coulombs y en el denominador electrones. Y aquí tenemos este factor de conversión. Estos son los valores que vamos a colocar en este paréntesis para poder hacer la conversión. ¿Qué le pongo arriba y qué le pongo abajo, muchachos? Arriba 1 y abajo 6.25 por 10 a la 18. Muy bien, arriba 1, 6.25 por 10 a la 18, abajo 6.25. Un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Lo que estoy haciendo ahí es multiplicar por la unidad. Esa es la forma correcta de hacer la conversión. Aunque, bueno, a veces se obvia, se hace simplemente una multiplicación, pero a veces puede llevar a errores. Hay que acostumbrarnos a hacer las conversiones pues, de la manera adecuada porque ahí no hay lugar a dudas. Estos electrones se van a eliminar. El resultado me va a dar en coulombs. En este caso, 10 a la 18 que multiplican por 10 a la 18 que dividen, se van a eliminar y 62.5 me van a quedar aquí arriba. 62.5 por 2 entre 10, perdón, entre 6.25. ¿Cuánto me da eso? 10. 10. 10 coulombs. Esta ya es mi corriente expresada en coulombs. Y es lo que necesito para poder calcular la intensidad, porque si recuerdan, esta intensidad se da en coulombs por segundo, que esos son amperes. Si no tengo esta intensidad, esta carga en coulombs, no puedo sustituir su valor como tal. Muchachos, entonces tengo 10 coulombs que pasan por este conductor en 5 segundos. ¿Qué corriente, qué intensidad de corriente tengo? 10 entre 2, 10 entre 5. 2. 2 coulombs por segundo o 2 amperes, amperios, que si lo usamos simplemente con la letra A, 2 amperes. Esta es nuestra intensidad de corriente. Cuando conectamos esta fuente y hacemos que se muevan 62.5 por 10 a la 18 electrones a través de este conductor, si pudiéramos contar que toda esta cantidad pasara en este tiempo de 5 segundos, entonces tendríamos una corriente de 2 amperes. Muy bien, ese es el primer concepto, intensidad de corriente eléctrica. Nuestro segundo concepto es densidad de corriente eléctrica que simbolizamos con la letra J. Recordemos aquí sí, ¿qué significa J? ¿Cómo encontramos el valor de la densidad de corriente? Aquí es igual. Es igual a la intensidad entre el amper. La intensidad entre, perdón. El área. El área, perdón. El área. El área es esta que está asegurada aquí. Este es el área.
Entonces, si hacemos esto, tenemos que la intensidad de corriente ya la que acabamos de calcular aquí en 2 amperes. Y el área, ¿en qué la tenemos que expresar, muchachos? ¿En metros? Esa área, ¿en qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados, pero aquí la tenemos en centímetros cuadrados. Pues algo que tengamos una indicación diferente, tenemos que ser consistentes, porque los amperes, como son coulombs por segundo, son unidades del sistema internacional. Amperes es una unidad del sistema internacional. Entonces tenemos que empezar efectivamente el área también en metros cuadrados. ¿Cuánto es 10 centímetros cuadrados expresado en metros cuadrados? ¿Alguien se acuerda cómo pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados? ¿Qué lo hemos hecho cuando hablamos de cuando calculábamos fuerza eléctrica y cuando calculábamos entonces, ¿cómo pasamos de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Se multiplica por 10 a la menos 4. Muy bien. Si recuerdan, muchachos, para pasar de centímetros a metros, multiplicamos por 10 a la menos 2. Pero en este caso, como son cuadrados, pues es 2 veces, o más bien es 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2, entonces son 10 a la menos 4. Entonces, si tomamos esta misma cantidad, simplemente la multiplicamos por 10 a la menos 4, entonces ya la podemos expresar en metros cuadrados sin necesidad de hacer una conversión. La otra es hacer una conversión similar a lo que hicimos acá con los electrones. Pero bueno, es tan simple que no es necesario. Si recordamos este truquito de pasar de centímetros a metros cuadrados, es válido, lo podemos usar. Entonces, muchachos, 2 entre 10, ¿cuánto me da? Cero punto dos. 0.2. 0.2. 0.2 por 10. Ese 10 a la menos 4 que estaba en el numerador, al pasar al denominador, al pasar al numerador se convierte en 10 a la 4. Y, entonces, esta densidad de corriente, ¿cuánto es? Si yo quito esta notación científica y lo expreso con todos sus decimales, muchachos, ¿cuánto me da? ¿Qué será igual esto? Tengo que correr mi punto 3 lugares, 4 lugares hacia la derecha. ¿Cuánto me da? 2000. 2000 amperes, amperios por metro cuadrado. Esa es mi densidad de corriente. ¿Qué me dice este valor? Me dice que si tuviera yo un área aquí de 2000, perdón, de un metro cuadrado estarían pasando 2000 amperes. Eso es lo que significa este valor de densidad de corriente. 1000 amperes estarían circulando si esto fuera un metro cuadrado de área. Como no son 10 centímetros cuadrados, lo que pasa son solamente 2 amperes y de la misma densidad. Entonces, ya está. ¿Qué otra cosa, muchachos, podemos determinar aquí? Les hace falta un valor. Les voy a pedir que alguien me apoye, muchachos, que tenga oportunidad, que se meta que le pregunte a San Google cuánto vale la densidad, perdón, la resistividad del cobre, porque dice aquí que este material es cobre, pero no tengo el valor de la resistividad. Necesito ese valor para poder calcular su resistencia, por ejemplo. Dice que es 1.72 por 10 a la menos 8. Ok, gracias, Alejandra. 1.72 por 10 a la menos 8. ¿Alguien se acuerda? ¿Le dices tú, Alejandra, cuáles son las unidades de la resistividad? ¿Alguien se acuerda qué unidades tiene la resistividad? Ohms por metro. Ohms por metro, sí. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cómo calculamos la resistencia? Hacemos que la resistencia es igual a ¿qué? La resistividad de un material ¿Ah? por la
por la intensidad entre el área. Más o menos, pero por ahí falta otra cosa, por la longitud, ¿no? Por la longitud. Por la longitud entre el área, no la intensidad, no la longitud. Esto depende, esta resistencia depende de las propiedades físicas, digamos, de este material. La resistividad es una propiedad física de este material propiamente, y la longitud también es una propiedad física, y el área de sección transversal es una propiedad física. La corriente sería una propiedad que está generada por otro efecto. Entonces, muy bien, con esto podemos calcular la resistencia de este conductor. La resistencia de este conductor, muchachos, es la resistividad que nos dio el valor aquí de 1.72, es a la menos 8 ohms por metro, multiplicado por la longitud de este conductor, ohms por metro. La longitud de este conductor, muchachos, ¿cuánto vale? 20 metros dijimos aquí. 20 metros. Y el área, como esto lo estamos dando en ohms por metro, la longitud en metros, el área la tenemos que dar en metros, pues ya la tenemos por ahí, ¿no? ¿Cuánto vale el área de sección transversal de este conductor? Díganme. ¿10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados? Sí, menos 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Vamos a ir metros y metros, me dan metros cuadrados. Con estos metros cuadrados se eliminan, solamente van a quedar ohms, que es lo que de hecho esperaría para una resistencia. Y vamos a ver que esta resistencia es 20 entre 10, muchachos, me va a dar 2, ¿no? 20 entre 10 son 2 por 1.72, me quedan 1, 2, 3.44. ¿Me equivoco? Me dicen 44. 2.44 por 10 a la menos 8. Entre 10 a la menos 4, este 10 a la menos 4 sube positivo, es menos 8 más 4, sería por 10 a la menos 4, ¿no? Menos 8 más 4 menos 4, y estos son ohms. Ya está. Y bueno, la resistencia puede tener valores muy amplios, un rango de valores muy amplio, desde las resistencias muy pequeñitas hasta los valores muy grandes, de las resistencias de orden de milis, de micros, de microohms, hasta valores de kilos o de megas o de gigaohms. Entonces, podemos expresar siempre una resistencia también como un múltiplo o un submúltiplo. En este caso, tenemos una potencia de 10 a la menos 3, pero si yo corriera mi punto, un lugar a la menos 4, pero si corriera mi punto en lugar hacia la izquierda, esto lo podría expresar así como 0.344 por 10 a la menos 3 ohms. Muchachos, ¿con qué puedo sustituir este 10 a la menos 3? ¿Con qué submúltiplo? ¿Con mili? 0.344 podría escribir entonces esta resistencia como 0.344 miliohms. Las tres maneras son válidas, las tres maneras son correctas, pero bueno, tenemos que tener la habilidad de pasar de una forma a la otra, porque eventualmente nuestros datos pueden estar en esta forma, en forma de submúltiplos, o en forma de notación científica. Entonces, pues es importante que podamos hacer eso. Bien, muchachos, entonces, aprovechando que estamos por aquí, calculamos ya la resistencia. Vamos a aprovechar para calcular la resistividad, la conductividad de este material, muchachos. ¿Cómo calculo la conductividad de este material? Es la conductividad. ¿Alguien se acuerda cómo es la conductividad? Acabamos de mencionar hace un ratito. Es 1 entre la resistividad. La conductividad que decíamos que se simboliza con el ρ, no con la sigma, es 1 entre el ρ, que es la resistividad. Y en este caso la resistividad la sacamos de una tabla. Bueno, nos hicieron el favor de buscarla en internet. Proviene de una tabla de
experimentación. De la experimentación proviene ese valor de la resistividad. Y si hacemos entonces el inverso de 1.72 por 10 a la menos 8, que es la resistividad de este material, que es cobre, podemos encontrar la conductividad del cobre. 10 a la menos 8 ohms por metro. Muchachos, ¿cuánto es 1 entre 1.72? Ayúdenme con sus calculadoras. El inverso de 1.72. 0.58. 0.58. 0.58. Y el inverso de 10 a la menos 8. 10 a la 8. 10 a la 8. Entonces esta resistividad va a ser 0.58 por 10 a la 8. Por 10 a la 8. ¿Qué unidades, muchachos? ¿Qué pasa con los ohms y los metros cuando los pasamos al numerador? Siemens. Antes de eso, sí, está bien, pero antes de eso se convierten en ohms a la menos 1 y metros a la menos 1. Y efectivamente, ¿cómo podemos expresar eso? En Siemens. Ohms a la menos 1 son Siemens. Ese es ohms a la menos 1. Siemens por metros a la menos 1. Haciéndome cupo aquí, metros a la menos 1. Pero incluso más allá, menos 8 esta. A la menos 1. Incluso más allá, perdón, pero no es a la menos 8, es a la 8. La menos 8 era cuando estaba en el numerador. Aquí ya cambió a la 8. Ok. Ya está. Incluso si la ajustáramos un poquito para que no me quedara así, a lo mejor eventualmente poder encontrar este valor un poquito diferente. Si corro mi punto 2 lugares hacia la izquierda, tendría que bajar mi potencia. Podría expresar esto como 58 por 10 a la 6, a la 8, a la 7, a la 6. ¿Y esto cuánto sería, muchachos? ¿Qué podría sustituir por este 10 a la 6? En lugar de este 10 a la 6, ¿qué podría poner? ¿Se acuerdan de los múltiplos? Kilo, mega, giga, tera. ¿Qué es esto? 10 a la 6. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Tiene una idea? ¿Sabe? Cualquier idea es bueno, muchachos. Nos podemos equivocar sin problema. Aquí no tengan miedo. ¿Es el giga? Giga no. Acuérdense que son kilos, megas, gigas ya sería más alto. Y va de 3 en 3. Kilo es 3, giga, mega es 6, giga ya es 9. Entonces este 10 a la 6 lo podemos sustituir por una M mayúscula que significa mega. Entonces podríamos expresar esto como 58 mega Siemens mega ohms a la menos 1 por metro a la menos 1. Mega Siemens a la menos 1. Por metro, perdón, por metro a la menos 1. Ya está. Digo, hago esto porque eventualmente a lo mejor así nos pueden presentar el dato de la conductividad y de ahí tener que sacar la resistividad y así posiblemente tengamos que operar con estos valores o con estas cantidades con múltiplos o con expresiones de notación científica. Muchachos, de los conceptos que revisamos en la lámina anterior, lo único que nos resta es ver lo que es la conductividad. En este caso, perdón, la conductancia. La conductividad ya la calculamos allá, la conductancia que es esta G. ¿Cómo determinamos la conductancia, muchachos? ¿Qué es igual la conductancia?
puede decir? 1 sobre resistencia. Es el inverso o el recíproco de la resistencia, sí. Muy bien. Y la conductancia entonces es 1. En este caso, la resistencia que encontramos para este conductor fue de 3.44 miliohmios. Vamos a utilizar la notación científica, la que queramos, pero ya sin el múltiplo para que sea más fácil. Entonces será 0.344 por 10 a la menos 3. Ohms. Muchachos, ¿cuánto es el inverso de 0.344? 2.90. 3.9. Sí, 3.9. El inverso de 10 a la menos 3. 10 a la 3. 10 a la 3. 10 a la 3. Muy bien. El inverso de ohms, pues ohms a la menos 1, ¿no? Y bueno, 3.9 por 10 a la 3, ¿con qué puede sustituir este 10 a la 3? con kilo, ¿no? Kilo. Entonces sería 3.9 kilo. Y el ohms a la menos 1, Siemens. Siemens o mos o kilo ohms a la menos 1. Entonces eso sería la conductancia de este conductor específico. La conductancia. Bueno, es así de fácil, así de sencillo. Bueno, estamos aquí en este ejercicio, aplicamos todos los conceptos que revisamos previamente en la lámina anterior. Intensidad de corriente eléctrica, densidad de corriente eléctrica, resistencia y resistividad, conductividad y conductancia. Más adelante nos hablarán ya un poco más a detalle de estos fenómenos de la conductancia y la conductividad en sus exposiciones los compañeros. Pero pues por el momento hasta ahí. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Bueno, tomaremos eso como un no. Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión, muchachos, porque nuestro siguiente punto, les comento de una vez, antes de que se me olvide, de aquí 8 días es 19 de noviembre. En este horario de su sesión vamos a estar ocupados en el Interpolitécnico de Física 3 y no voy a poder darles clase ese día. Bueno, vamos a tener que darles libre el día el próximo viernes. Tendremos la clase del martes, pero la del viernes ya no. Entonces, pues vamos a avanzar un poquito para que el martes podamos cerrar el tema de ley de Ohm y todos los demás conceptos. Así que, pues vamos a avanzar un poquito con este tema, porque lo que sigue es que hablemos del circuito eléctrico. Desde luego ustedes ya son conocidos de estos temas, muchachos. Ustedes, si no mal me acuerdo, ustedes ya llevaron una materia que se llamó electrotecnia, y si no mal me acuerdo, la llevaron en tercer semestre. Ya han hablado, ya han utilizado la ley de Ohm, incluso han calculado circuitos eléctricos. Díganme si digo mentiras. ¿Sí la han usado? ¿Sí saben qué es la ley de Ohm? ¿Verdad, muchachos? ¿Saben cómo se enuncia la ley de Ohm? ¿Alguien me puede decir cómo se enuncia la ley de Ohm? Es el de voltaje es igual a resistencia entre intensidad. Más o menos, a ver, otra vez. Voltaje es igual a resistencia entre intensidad. Hay algo por ahí que está un poco cambiado. ¿No les enseñaron cómo recordar esa ecuación de la ley de Ohm? Victoria es la reina de Inglaterra. ¿Cómo decía Lucía? ¿Nos dices? El de Victoria es la reina de Inglaterra. Victoria era reina de Inglaterra, muy bien, sí. Si Victoria era reina de Inglaterra, entonces, ¿cómo es eso? Victoria, reina de Inglaterra, ok. Si eso Victoria era reina de Inglaterra. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí.
Bien, si está así, esto lo podemos meter a un triángulo. Y decir que Victoria fue reina de Inglaterra. Pero la ley de Ohm se enuncia en función de la corriente. Me dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la expresión propiamente de la ley de Ohm. Pero bueno, de aquí a aquí, precisamente con esa expresión que nos dijo Lucía, Victoria que era reina de Inglaterra, o también por ahí decían que ya se me olvidó cuál era la otra. Pero está bien. La ley de Ohm, entonces, muchachos, nos rige el comportamiento de circuitos eléctricos de corriente directa, que también nos hablaron de esa corriente directa, que es una corriente que pasa de manera continua aquí. En este caso, muchachos, estos tres parámetros son los que están normalmente en un circuito eléctrico. Que esta fuente, muchachos, nos proporciona precisamente un voltaje, una diferencia de potencial que pues impulsa que los electrones se empiecen a mover y esto genera una corriente eléctrica. Desde luego, siempre que este circuito esté cerrado, siempre que sea un circuito propiamente, para que sea un circuito debe ser una trayectoria cerrada. Y si esta corriente eléctrica pasa a través de una resistencia, de un elemento que opone una cierta oposición, que tiene una cierta oposición al paso de esta corriente, entonces el comportamiento de este circuito está dado precisamente por la ley de Ohm, que se expresa de esta manera. La corriente que circula por este circuito, la intensidad de corriente de este circuito es directamente proporcional al voltaje que se aplica acá mediante esta fuente e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué nos dice eso? Si el voltaje aumenta, al ser directamente proporcional, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Por el lado de la resistencia, como la resistencia es inversamente proporcional, si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Bueno, esto lo van ustedes a poder experimentar si entran a los simuladores que ya les compartí. Vamos a hacer rápidamente, para avanzar un poquito, vamos a darle valores a esto, muchachos. Vamos a suponer que aquí tengo una fuente de 100 volts y que en este punto coloco una resistencia de 5 ohms y de acuerdo con la ley de Ohm me interesa determinar cuánto vale la corriente que circula cuando tengo una resistencia de 5 ohms conectada a una fuente de 100 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente en este caso? ¿Cómo le encuentro a que es igual esta corriente? 100 volts entre 5 ohms, que es 50 amperes. Es el voltaje entre la resistencia, que son 100 volts, entre los 5 ohms. ¿Cuánto me da eso? 20, ¿no? Sí, son 20. 100 entre 5 me da 20. Y es corriente, intensidad de corriente. Las unidades de la corriente son amperes o amperios. Entonces ya está, esa es la manera. Finalmente esta ley de Ohm nos relaciona el comportamiento de estas tres variables en el circuito eléctrico, en un circuito eléctrico simple, de esta manera. Y hay otras cantidades relacionadas como la potencia, muchachos. Aquí tengo la potencia que simbolizo con la letra P, también ustedes ya lo han usado. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo se calcula la potencia eléctrica? Potencia eléctrica, muchachos, ¿alguien se acuerda? Tomaré eso como un no, y entonces les recuerdo, la potencia eléctrica se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad de corriente. En este caso, la potencia eléctrica, si el voltaje que se aplica es de 100 volts, y la corriente eléctrica que está circulando en ese circuito es de 20 amperes, pues la potencia, ¿cuánto vale, muchachos? 100 por 20,
2000. Sí, 2000. 2000 amperes. Pero volts por ampere, estas potencias son watts. Recuerden que las unidades de la potencia son watts. Desde el Física 2 ustedes ya trabajaron potencia mecánica. La potencia eléctrica, al igual que la potencia mecánica, se mide en watts. Y bueno, muchachos, si utilizamos la ley de Ohm y en lugar de poner la corriente, ponemos su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm. ¿A qué es igual la corriente de acuerdo con la ley de Ohm? Muchachos, está ahí arriba. 20 amperes. No, pero de acuerdo con la ley de Ohm es el voltaje entre la resistencia. Ah, Y entonces, si hacemos esto, me queda que la potencia también la puedo calcular multiplicando el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y ahora sí. Muchachos, déjenme su participación en el chat. En la siguiente sesión seguiremos con esta parte. Si sustituimos aquí 100 volts, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre la resistencia de 5 ohms, también podemos obtener la potencia. 100% me da 1000. 10,000, perdón. Entre 5 me va a dar 2000 watts otra vez. Veo que obtengo el mismo valor de potencia. Bueno, por ahí vamos a tener otra forma de calcular potencia. Igual sustituyendo ahora voltaje por su correspondiente en el y en la siguiente sesión, muchachos, veremos lo que es energía y calor también respecto a este circuito eléctrico. Muchachos, antes de terminar, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Déjenme sus participaciones en el chat, nos quedan 20 segundos para que la registren. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, nos vemos en la siguiente sesión. Muchachos, tengan excelente fin de semana largo, disfrútenlo y estén al pendiente de sus actividades, por favor. Buen día. Hasta Gracias. luego, profe. profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Buen día. profesor. Buen día.